introducirte al mensaje, quiero definirle según el diccionario de la lengua española lo que significa la palabra cambiar. Cambiar significa transformar, significa convertir, significa revertir algo que estaba negativo en algo positivo. Voy a repetir: cambiar significa transformar, significa convertir, significa revertir, transformar algo o cambiar una situación contraria a algo favorable. Por eso el tema de esta mediodía es: Dios cambia el final de tu historia. Leemos en el libro de Job, según los expertos en la lectura, según los teólogos, según los rabinos, los eruditos de la ley, han analizado y han llegado a la conclusión, y un estudio a profundidad universal se ha diagnosticado y se ha dado cuenta que el libro más leído en el mundo es la Biblia, pero el libro más leído de la Biblia es el libro de Job, el libro que comienza con desgracia, con dolor, con violencia. Por eso usted va a mirar en el título del libro de Job, cuando dice calamidades de Job, significa quebranto de Job, significa desgracia de Job. Según las historias bíblicas, Job era el hombre más millonario en el Medio Oriente. Job era el hombre que gozaba de fortuna, gozaba de una familia bella, preciosa, y también tenía muchos animales, mucho ganado, tenía también muchos criados, muchos trabajadores. Pero usted conoce la historia. Un día el enemigo se presenta delante de Dios en medio de los ángeles, y comienza Dios y le dice: vas a contemplar a mi siervo Job, cómo me ama, cuán fiel es. Y el enemigo le dice: ¿cómo no te va a servir si lo tiene bien? Y el Señor le dice: te doy permiso que toques todo cuanto tiene, menos su alma, porque esa me pertenece. Porque usted tiene que saber que por más fuerte que sea el brujo, por más que camine en el aire y se convierte en araña, por más fuerte que sea el diablo, siempre hay alguien más grande que está sobre ellos, y que se llama el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Bendito el nombre del Señor. Usted tiene que saber y entender que nada pasa sin que Dios no lo permita, que cuando algo pasa es porque Dios lo ha permitido. Por eso no reniegues cuando las cosas no salen como tú quieres, cuando las cosas no salen como tú quieres, están saliendo como Dios quiere. La Biblia dice: y a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Lo que está viviendo trae un mejor resultado de Dios a favor de tu vida. Estoy predicando bajo el tema: Dios cambia el final de tu historia. Y usted conoce, de un momento a otro comienza el proceso de Job. Dice la Biblia que en cuestión de minutos, dice que sus 10 hijos mueren, son matados por accidente, y mueren sus 10 hijos. Y usted sabe lo que son padre, madre, cómo se aman los hijos, sean chaparros, sean altos, sean flacos, sean gordos, sean bonitos, sean feos, cuánto se lucha por ellos. Puede imaginarse el dolor de un padre ver sus 10 hijos muertos de un solo trancazo. Sus 10 hijos fallecen. Luego de esto también su riqueza se te acaba. Luego de ello también viene la enfermedad y comienza el proceso de Job. Porque hay gente que dice: pero lo material se recupera, lo material no importa. Pero aquel que le ha costado, aquel que ha luchado, también le duele. Alguien perdió 7 filas la vez pasada e hizo vigilia para encontrarlo, porque era lo único que tenía para darle comida a sus hijos. Job no perdió 7 filas, Job perdió toda su riqueza. Pero alguien dice: pero lo más importante es la familia. Job pierde sus 10 hijos, pero alguien dijo: lo más importante es también el matrimonio. La esposa le dice: no tienes que, sigue todavía creyendo en ese Dios, quédate con él, maldice a tu Dios y muérete con él, porque yo te dejo hoy y lo abandonas. Pero alguien dice: pero lo más importante es la salud. Convierte su salud y queda desahuciado de una enfermedad de lepra desde la cabeza hasta la planta de los pies. Era como un cáncer que no podía
justifican, lo abandonan y se van. Y entonces Job queda en desgracia, Job queda solo, Job queda en sufrimiento. La gente diagnosticaba y decía: mira, pobrecito Job, como era antes, míralo cómo está, mira cómo se le ha caído el pellejo, mira el pelo, mira cómo está de arruinado, pobrecito, va a morir sin familia, va a morir en desgracia. Pero nunca sabía que el Dios que tenía Job iba a cambiar el final de su historia. Que no es lo que el hombre diga, es lo que el cielo determina a favor de tu vida. Estoy predicando bajo el tema: Dios cambia el final de tu historia. Cuando Job pierde su familia, pierde su riqueza, Job cae en desgracia, Job está en una soledad terrible, Job está, hermano, sin deseo, Job está en un momento de dolor, y la esposa le dice: mira cómo estás de arruinado, mira cómo quedaste, hoy me voy de aquí, te dejo y muere. Pero Job entiende a quién sirve, Job sabe que el Dios que ha creído puede cambiar las circunstancias. Y Job le dice: ¿sabes qué? Aunque yo lo he perdido todo, aunque he perdido la salud, aunque hoy quede solo, yo sé que mi Redentor vive, y del polvo y de la ceniza Él me levantará. Yo sé que Él puede obrar en mi vida. Dios cambia el final de tu historia. Y cuando Job esté en un momento difícil, cuando no se siente el deseo de vivir, cuando todo está en contra y ya todo está mal, pierde sus 10 hijos, su esposa lo abandona, pierde su riqueza, pierde su salud, pierde sus amigos, y el diablo dijo: y sí, lo destruí, le quité todo a Job, pero nunca supo que el todo de Job se llamaba Dios. Y si Dios está, es más que suficiente para devolverte todo lo que el diablo te ha quitado. Dios es todo. Y cuando Job esté en esa situación, no se lamenta como usted y yo. No dice, no empieza a hablar sandeces. Job empieza a escribir y dice en el capítulo 8, verso 5, y Job da una clave, da una fórmula para cambiar el final de la historia. Dígale al que está cerca: hay una clave. Dígale: hay una fórmula. Vuelve a tocarlo y dile: hay una clave. Dile: hay una forma para cambiar el destino de tu vida, para cambiar el final de tu historia, para cambiar el final de tu familia, para cambiar todo aquello que el enemigo lanzó. Hijo de escribe y dice: si de mañana buscares al Todopoderoso, si rogares a Dios y te levantaras de mañana, Él se despertará por ti y hará prosperar tu camino. Y aunque tu principio sea pequeño, tu estado al final será grande. Qué lindo es saber que cuando has perdido cosas que amas, qué lindo es saber que cuando te han robado lo que más anhelas, que cuando sientes que lo has perdido todo, qué lindo es saber que cuando todo está en contra, hay alguien a quien buscar, hay alguien a quien acudir. Es el Dios Todopoderoso, el Dios que te escucha, el Dios que te responde. Si buscares de mañana a Dios y rogares al Todopoderoso. ¿Sabe que hay gente que fracasa porque está buscando al vecino? Hay gente que el esposo lo está maltratando y está buscando al amigo y le está diciendo: no, a mí ni me acaricia ni nada. Y aquel lleno del diablo comienza a hacer otras cosas y comienza a confundirte. Hay gente que va a buscar lugares equivocados. El otro día una persona tenía problemas en matrimonio y fue a buscar a un hombre que ha tenido 15 mujeres y nunca ha formado un hogar. También entonces va a destruir el hogar. ¿A dónde estás corriendo? ¿A quién estás buscando? Hay gente que busca al brujo, al curandero, al hechicero, al mentiroso, pero conta la clave y dice: cuando todo esté en contra, cuando te estés destruyendo, busca a Dios el Todopoderoso. Y Job dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será grande.
No importa cómo pensaste, no importa cómo comenzaste, lo que importa es cómo vas a terminar. Lo que importa es lo que Dios va a hacer en tu vida. Job dijo, no importa del vientre que saliste, no importa de los lazos sanguíneos terrenales a los que pertenece. Cuidado que la familia tuya son asesinos, y hasta cometemos el error de decir, mira, este niño va a ser sinvergüenza igual que el papá, mira, va a ser igual que la mamá. Mentira del diablo. La Biblia dice que Dios cambia el final de tu historia, que toda maldición se quebranta. Estoy predicando bajo el tema Dios cambia el final de tu historia. Y Job, en medio de la desgracia, Job dice, aunque mi principio haya sido pequeño, mi estado al final será grande. Todo lo que es grande comenzó pequeño. Hasta esos hombres rusos que usted mira de 3 metros y usted se asusta, fueron un esperma, fue algo pequeñito y después se hizo grande. No importa cómo comenzaste en tu vida, con trompones, con patadas, no importa si te dañaron, si abusaron de ti, no importa si te maldijeron, pero Dios cambia el final. Tu final será grande si lo buscas él. Quiero llevarlo allí mismo al libro de Job, capítulo 11, el verso 13. Estamos predicando bajo el tema Dios cambia el final de tu historia. Job capítulo 11, verso 13. Usted va a ver que podemos decirle que es el gemelo del verso donde arrancamos el mensaje. Job 11:13 dice, vuelve a dar la fórmula, la clave, dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieras hacia él tus manos, y si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echares de ti, y no consientes que mora en tu casa de injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, no te acordarás de ella como de aguas que pasaron, porque la vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Job vuelve a escribir y Job dice: si dispusieres tu corazón y extendieres a Dios tus manos, y si hubiera una iniquidad pero la sacas, lo confiesas delante de Dios, y no permitas que more en tu casa de injusticia, levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y a nada temerás, y olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Yo vine a profetizar de parte de Dios que en estos próximos días vas a olvidar tu miseria, o te vas a acordar de ella como de aguas que pasaron. Que Dios trae un nuevo tiempo sobre tu vida, que un nuevo comienzo de Dios viene sobre ti. Y Job dice: y muchos suplicarán tu favor. Vienen días que los que te humillaron, que los que se rieron de tu condición, van a llegar a tocar la puerta de tu casa buscando el favor de Dios. Va a haber gente que se burló de ti, que te dijo que era mentira, que no era de Dios, que van a llegar graves y te van a buscar, y el favor de Dios va a estar en tu vida. Vienen días que los que te humillaron mirarán el favor de Dios sobre ti. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasamos. Hay gente que la sociedad la ha marcado solo porque estudiaron y se fueron con quien no debían. Fracasaste, te embarazaste con quien no debías, y que si te caes hay un Dios que te levanta, que restaura tu vida. Tu final no es ese. Fallaste, te drogaste, te fuiste donde no debías, pero ese no es tu final.
Todavía hay esperanza para los que creen en el nombre de Jesucristo, para los que lo confiesan y se apartan de ellos. Olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Cuando miraban a Job decían: mirá cómo era millonario, mirá con la familia que tenía, mirá cómo quedó, mirá cómo va a morir. Cuántos profetizaban la desgracia de Job, cuántos diagnosticaban el final de Job, pero nunca se imaginaron que el Dios que servía a Job llegaría para cambiar el final de su historia. Cuánta gente ha profetizado y ha dicho: ese va a morir igual, ese nunca va a servir, esa nunca se va a levantar. Cuánta gente de tu propia familia profetizó en contra de ti: nunca va a cambiar, va a morir en la desgracia, ese va a morir en la calle, lo van a matar. Hay un Dios que cambia el final de tu historia, hay un Dios que va a transformar tu vida. Bendito su nombre. Por eso dice el libro de Jeremías capítulo 29 verso 11: porque yo ya sé los pensamientos que tengo para contigo, pensamientos de paz y de bien y no de mal, para darte el fin que tú deseas, que tú quieres. Y me vas a buscar y me vas a encontrar y yo te voy a responder, porque me vas a buscar de todo tu corazón. Le dijo Dios a Jeremías capítulo 29 verso 11: yo ya sé los pensamientos que tengo para contigo. Aquí hay gente que dice que me maldijo, ay, es que me tiró sal, ay, es que viera todo lo que dijo, me maldijo. Tranquilo, la Biblia dice: yo ya sé los pensamientos que tengo para contigo, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú deseas. Hay alguien que está pensando algo grande para ti. Por eso el salmista dijo en el Salmo 40:17: aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí, Él será mi ayuda, el Dios mío no se tardará. Hay gente que le agarra el temblor cuando está llamando en la madrugada y no le contestan. Hay gente que se desespera cuando no le contesta, para que oren por ellos y se aflige. El salmista dijo: aunque nadie se acuerde de mí, aunque me olvide mi familia, aunque me quieran matar, yo sé que hay alguien que está pensando en mí. Jehová pensará en mí. Jehová. Dios cambia el final de tu historia. Jonás capítulo 3 verso 6. Usted conoce la historia. Dios manda a Jonás que vaya a profetizar a Nínive y que le diga que dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Jonás no quiere. El Señor lo manda a dormir al hotel pez abajo del mar en lo profundo y lo tiene 3 días ahí. Y cuando Jonás está muriendo, entonces él pide auxilio, Dios lo saca y lo tira a Nínive. Y cuando llega a esa ciudad y empieza a profetizar y a decirle: van a morir, hay una sentencia, viene la destrucción, viene el fracaso. El rey oye, crea la palabra y se humilla delante de Dios, y todo el pueblo de Nínive ayuda y se humillan delante de Dios. Y Jonás mismo y la gente de alrededor estaban esperando ver cómo Nínive se quemaba, cómo Nínive se destruía, desaparecía. Pero cuando se humillaron, Dios cambió el final de la historia y Dios trajo perdón, arrepentimiento. Cuando aquella mujer, San Juan capítulo 8 verso 1, la Biblia le llama a la mujer adúltera, de la que Dios se nega, que Jesús sacó el demonio. La Biblia la llama como la adúltera, la que hallaron en el acto mismo de la prostitución. Mira el machismo terrible que se vivía. La ley judía decía que cuando alguien lo hallaban en esto, lo sacaran fuera de la ciudad y lo mataran a pedradas delante de toda la ciudad. Mira el machismo, la hallaron en el acto mismo. Quieren matarla a ella, pero ¿por qué no al hombre? ¿A dónde está el sinvergüenza con la que la hallaron? Y cuando lo van a matar y el final es muerte, y ella está así, ella cierra sus ojos, ella siente que ella acaba todo, ella siente que ahí se termina la vida. Se levanta el Señor y le dice: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ellos sueltan la piedra y la ponen. Allá había clientes de ella, allá había gente que se había acostado con ella, pero cuando el Señor se muestra para defenderla, cambia el destino de esta mujer, y esta mujer adúltera se convierte en una de las mujeres fieles, santas, sirviendo al Señor. Luego llega allá en San Juan capítulo
de su historia y le dice: si conocieras el don y quien te pide agua, tú le pedirías agua y él te daría agua de vida eterna para que nunca jamás tengas sed. Ella le dice: Señor, yo quiero esa agua. El Señor le dice: dime dónde está tu marido. Ella dice: no tengo. El Señor le dice: bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes lo agarraste prestado, pero no es tuyo ni te pertenece. Cuando esta mujer, Dios le declara y le dice: yo sé que tú eres la que quita marido, tú eres la que roba marido. Ella, en vez de molestarse, ella, en vez de enojarse, ella se conmueve. Ahora hay alguien que Dios le profetiza lo que está viviendo y se enoja. Dios le profetiza que estás en pecado y más bien quiere matar al profeta. Ahí amo por Dios. Hay gente que se enoja cuando le dice la verdad. Esta mujer, Dios le dijo la condición y en vez de molestarse corrió y llegó a Samaria y le dijo: he hallado a aquel Mesías de quien la Biblia habla. Me ha dicho todas las sinvergüenzadas que he hecho y me ha ofrecido el perdón. Dios cambia el final de tu historia. Desde ese día, la quita marido, la prostituta, la que se robaba lo que no era de ella, desde ese día se convirtió en una gran evangelista. Ese mismo día se ganó toda Samaria para Cristo. Dios cambió el final. No importa de dónde venga, no importa lo que hiciste, no importa dónde te robaste, no importa quién mataste, no importa lo que hiciste. Hoy Dios cambia el final de tu historia. Hoy Dios cambia el final. Se me fueron los minutos. Dios cambia el final de tu historia. Por eso el salmista dijo en el Salmo 30, verso 5: por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche será el llanto, pero por la mañana vendrá la alegría. Dijo el salmista: yo sé que lo que estoy viviendo es momentáneo. Por eso que va a haber gente que dice: qué noche más larga, se me hizo eterna la noche. Nunca imaginé, nunca creí que iba a amanecer. Qué noche más difícil, qué noche más larga. Pero por más que la noche la sentiste eterna, siempre al final apareció tu sol en tu mañana. Siempre Dios hará algo. Termino con Job 42. No importa de la familia que vienes, todos fueron secuestradores, todos fueron charamileros, alcohólicos, drogadictos. Tú vas a marcar la diferencia, tú vas a hacerlo distinto. Nunca formaron un hogar todos, las embarazaban y nunca formaron. Tú vas a ser diferente, porque aunque tu principio sea pequeño, tu estado al final será grande. Job capítulo 42, verso 1 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puede, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues toma 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrece holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para que no trataos duramente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Vamos al verso 10. Y quitó Jehová, diga conmigo, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job.
y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo. Diga conmigo, abra la boca, saque la lengua, dígalo con fuerza. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y fueron más bellas que las que tuvo antes. El libro que comenzó con desgracia, el libro que comienza con pérdida, el libro que comienza con dolor, el libro que comienza con destrucción, termina diferente. Dios cambia el final de la historia de Job, y dice al final: y murió Job lleno de días. La palabra lleno de días del original hebreo significa con gozo, significa con vigor, con fuerza, feliz. Y murió Job lleno de días, rodeado de riqueza, de una familia bella, rodeado de prosperidad y bendición. No importa lo que has vivido, Dios va a cambiar el final de tu historia. No importa lo que te ha acontecido, Dios del cielo está cambiando el final de tu vida. Bendita la gloria de Dios. El Dios que cambia el final de tu historia. No importa lo que fuiste, Dios te da una nueva oportunidad. No importa cómo comenzaste, tu estado al final será grande. Por eso el nombre de Job, traducido del hebreo original, el nombre de Job significa el que sabe soportar, significa el que sabe resistir, significa el que aprende a esperar. Lo que hoy estás viviendo no es tu final. Aleluya. Esa prueba y ese proceso, eso que perdiste, no es tu final. Aleluya. Por eso Pablo entendió, y Pablo dijo en Romanos 8:18: tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria que viene sobre mí. Por eso dijo en 2 Corintios 4:17: pues esta leve tribulación momentánea produce en mí un excelente y eterno peso de gloria. Dijo: lo que estoy viviendo es leve, lo que estoy viviendo es momentáneo, lo que estoy viviendo es temporal, lo que estoy viviendo va a terminar, porque yo sé que Dios cambiará el final. Cuando íbamos creciendo en edad, porque en estatura me quedé igual, cuando íbamos creciendo en edad con mis hermanos, vivíamos en una pobreza extrema. Mi familia no era cristiana, mi papá se había descarriado años antes y el enemigo lo había hundido de una manera tremenda. Se levantaron unas mujeres para hacer brujería y para destruirnos. Le digo porque después que Dios nos llamó al ministerio y también ellas se convirtieron a Cristo, ellas confesaron con su boca todo lo que habían hecho de brujería para destruir. Pero Dios siempre obró y tuvo misericordia de nosotros. Le tocó a mi mamá buscar trabajo y ayudarle a mi papá. Caímos en una miseria que cuando había plata en la casa, cuando había billete, en el día que nos comíamos un huevo en torta cada uno, porque había plata. De un huevo comíamos 7, 8. Y yo era el último, casi la cáscara me tocaba. Hoy uso los hipotes, se zampa 5 huevos. Mis hermanas iban a la escuela, se saltaban el cerco al recreo para venirme a ver, para bañarme, porque estaba pequeño yo. Después íbamos creciendo. Nos llamaban los guerrilleros en la colonia, los guerrilleros. Gente y familia de nosotros decía: estos no van a servir, ese se va a ser un gran homosexual,
esta va a ser una gran prostituta, este va a ser un gran delincuente, estos no van a servir, estos no lo van a matar temprano. Un día se metió Jesús en nuestra casa y cambió el final de nuestra historia, y para la gloria de Dios todos predicamos y adoramos al Rey de Reyes. Han pasado más de 20 años y seguimos en victoria porque Dios llegó y cambió el final de nuestra historia. Él cambia el final. Dios cambia el final de tu historia. Levántate, que los fracasos te hacen más fuerte. Cuando Job peleó con el ángel toda la noche, el ángel lo hirió, le dislocó el hueso de la cadera. Los especialistas en esto, ortopedas, kinesiólogos, dicen que es más duro, duele más una zafadura que una quebradura, porque el hueso se mueve de puesto. Job estaba llorando, le dolía fuerte, pero obtuvo la respuesta. Y cuando obtuvo la respuesta, dice la Biblia que llegó renqueando. Nunca volvió a ser igual. El ángel que le desdislocó tenía el poder para volverse a ubicar y sanarlo, pero el ángel le dejó esa cicatriz y le dejó ese dolor para que cada vez que Jacob quisiera rendirse, la cicatriz, el dolor, le iba a recordar cuán fuerte Dios lo había hecho y cuán victorioso había sido en aquella batalla. Hay cosas que te pasaron siendo adolescente, hay fracasos que vinieron y están las cicatrices que te van a recordar cuán fuerte eres, que te van a recordar que pudiste levantarte, porque hay un Dios que nunca te dejó. Levántate y resplandece. Levántate en ese negocio. Dios traerá bendición. Tú eres el José de tu familia. Aleluya. Que Dios levanta. Porque desde niña soñando grande, con ser la que provee, con poner negocio, con un sueño universitario. Porque fracasaste, te quedaste allí. Aunque 7 veces caiga el justo, Jehová lo levantará. ¿Dónde está el instrumento que vas a tocarle a Dios? ¿Dónde están las alabanzas que vas a escribir? Dios cambia el final de tu historia. Tú eres una guerrera, tú eres un liderazgo fuerte. Te vas a dar por vencido de todo. Dios está comenzando contigo. Todos creyeron que Job moría allí, pero Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y del polvo y de la ceniza Él me va a levantar. Hay gente que te menospreció y otros que jugaron y te dañaron, pero hay cosas que Dios quitó porque no te merecen. Vale mucho que Dios las quitó porque no califican, porque Dios te va a dar gloria y te va a dar la oportunidad de viajar. Hay 2 países que sueñan, ¿cierto? Creo que yo miro algo allí como España, ¿cierto? Yo miro una torre, y te estás decidiendo, no sé si París o como Israel, ¿cierto? Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. De tu vientre saldrá fruto para el Señor. Los quistes se deshicieron. Gloria a Dios. Aquel fracaso que vino se terminó. Dios cambia el final de tu historia. De Moshe Rabasón, recibe. Aquí está. Sheba Rabasón. Yo soy el Padre que ha estado contigo. No mires lo que se fue, mira quién quedó contigo. Yo soy tu todo. Dios cambia el final de mí. Yo no sé cuánto profetizaron. Los
Los médicos dijeron que no podía hablar, que había que operarme. Me decían mudo venir tartajo, tenía 12 años, no podía hablar. Me dañaron tanto que me metí en una timidez y en un miedo profundo. No me gustaba hablar con nadie porque no podía. No soy de los que les gusta estar en público ni hablarle a la gente. Pero llegó Dios un día. Ese Dios que le importa tu vida. Ese Dios que cambia el final de tu historia. 7 intentos de suicidio tenía. Y Él llegó y cambió mi destino. No importa lo que estés viviendo. No importan tantas maldiciones que profetizaron contra tu vida. El Señor dice: yo ya sé los pensamientos que tengo contigo. Pensamientos de paz y no de mal. Los que hoy servimos a Dios no venimos de una vida bonita. Venimos de fracaso y de dolor. ¿Cuántos hogares que hoy no estuvieran? Y hasta tú dices: yo no sé ni cómo aguanté. Porque Dios cambia el final de tu historia. Póngase en pie en esta hora en el nombre del Señor. Deme 10 minutos. Quiero llamar a todos aquellos que han venido a buscar algo de Dios. Yo no voy a rogarlo para bendecirlo, conmigo no es eso. Yo voy a llamar a gente que tiene hambre de sentir a Dios, de un nuevo cambio en su vida. Gente que anhela ministerios, dones. Gente que dice: ya no quiero estar solo en la silla. Gente que quiere un nuevo comienzo en su vida. Hay alguien más que ha venido por algo de Dios en esta hora. No me vaya a buscar después de que entregue aquí. Cada trabajo tiene sus horas de laborar y estas son las horas donde yo laboro. ¿Hay alguien más? Solo la gente que tiene hambre de Dios. Siento la mano de Dios fuera. Dejamos eso. El Dios que cambia el final de tu historia. Dios está sanando el pecho de una mujer. Voy a explicar para que me entienda. La mama, el pecho, Dios está sanando. Hay una masa que se está deshaciendo allí. Tóquese ahí y mire que Dios es poderoso, que Dios es real. Él está sanando. Se fue ese dolor y eso como maduro que tenías. Se está yendo. Se está yendo. Se está yendo. Yo no sé qué diagnosticaron. Vas a morir de esa enfermedad. Mi abuelo, mi papá, mi tatarabuelo, mi otro abuelo murieron de eso. Dios cambia el final de tu historia. Dios cambia el final de tu historia. ¿Cuántos dijeron de nosotros? ¿Cuánta gente dijo que nos iba a matar? Y llegó un Dios que cambió nuestro destino. Ese Dios está aquí. Él quiere cambiar el final de tu historia. No importa lo que ha sido. Decían que la situación de Job nunca cambiaría. Pero al final el mismo libro, la misma historia que comenzó con desgracia, con dolor, al final terminó diferente. En San Lucas 23 hay una historia. La Biblia dice que Jesús lo crucifican con 2 ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. El de la izquierda le dice: si eres tú el Hijo de Dios, baja de allí y sálvanos. Mentiroso, no eras tú que decías que era Dios. Pero el que está a la derecha llora y dice:
La verdad, nosotros estamos pagando lo que merecemos, pero este hombre ningún mal hizo. Y todos decían: va para el infierno. Mira, ese me robó, mira, ahí está crucificado ese delincuente. Ese fue el que me golpeó, mira, el que me robó, el que asesinó a mi hermano. Está ahí, va para el infierno. El diablo lo estaba recibiendo en el infierno. Pero le dijo: Señor, yo sé quién tú eres. Tú puedes cambiar el final de mi historia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquel ladrón que iba para el infierno, en el último momento, el Señor cambió el final de su historia. Un Saulo asesino que arrastraba a la iglesia y la mataba. Y el día que ven caballo camino a Damasco para matar, arrestar a los cristianos y arrastrarlos, tiene el encuentro con Jesús. Todos le tenían miedo. Era un asesino. Arrastraba a los cristianos. Pero el día que se encontró con Jesús, cambió su final. Se convirtió en el apóstol Pablo, que escribió aquellos bellos libros inspirados por Dios, que llegó a morir por causa del evangelio de Jesucristo. No importa en el vientre que naciste, no importa en la familia donde naciste, Dios cambia el final de tu historia. ¿Cómo empezaste este año? Con desánimos, con enfermedades, sin ganas de congregarte, seco espiritualmente. Vino diciembre y te fuiste algún día y empezaste mal. Pero aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será grande. Mi rey se está paseando aquí.